¿Quién o qué es el anticristo? Está en la Biblia, 1 de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí Dios estaba hablando a la iglesia primitiva. Obviamente, las palabras último tiempo son usadas en sentido figurativo. Dios dice que la humanidad está viviendo en el último tiempo, la última era, la última dispensación, el último periodo de la historia de la tierra. Los teólogos llaman este periodo la dispensación de la iglesia o la edad de la iglesia. Dios recuerda a los miembros de la iglesia primitiva una profecía que ellos ya habían escuchado, que el anticristo vendría. La palabra original en griego para anticristo puede tener dos significados. Uno puede ser en contra de Cristo, en el sentido que alguien o algún poder se opone a la obra de Dios. O también puede significar en lugar de Cristo, queriendo decir que una persona o poder toma el lugar de Cristo o que es un falso Cristo. En el versículo que leímos, Dios informa a los hermanos que además de la venida del anticristo, ya había otros anticristos en ese tiempo. La Biblia explica en un Juan 2:19, 26, salieron los anticristos de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Os he escrito esto sobre los que os engañan. De acuerdo a la palabra de Dios, los anticristos eran cristianos falsos que se habían separado del cuerpo de creyentes verdaderos. Eran engañadores que en realidad no habían experimentado una conversión genuina al Evangelio. Eran mentirosos que habían negado a Jesús como el Mesías. La Biblia declara en un Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En 2 Juan 1:7, Dios dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y en un Juan 4:1 la Escritura amonesta, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Los anticristos engañadores hasta predican el Evangelio, pero este Evangelio no es el verdadero. Es un Evangelio diferente. La Biblia dice en 2 Corintios 11:4, 13-15, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Por lo tanto, los anticristos son falsos profetas y falsos apóstoles disfrazados como cristianos. No son ateos. No son paganos que provocan una guerra contra Jesús. Los anticristos creen sinceramente ser seguidores genuinos de Cristo, pero en realidad son agentes de Satanás y están en contra de la obra de Dios. Jesús amonestó a la iglesia acerca de la obra engañadora de estos falsos profetas, declarando en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En los versículos 21 al 23, Cristo describe el fin trágico de aquellos creyentes falsos en ocasión de la segunda venida de Cristo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aunque los falsos apóstoles aseguren que son cristianos, y que pueden hacer señales y milagros, incluyendo el echar fuera demonios en el nombre de Jesús, Cristo declara que no los conoce. A causa de su desobediencia y descuido de la ley de Dios, no podrán entrar en el reino de los cielos. Jesús también amonestó que en el periodo anterior a su segunda venida los anticristos tratarían de personificarlo, pretendiendo ser el Mesías. Está en la Biblia, Mateo 24:4, 5, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
En el versículo 26, leemos, así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Justo antes de la venida de Cristo, se manifestará un gran anticristo, el anticristo que ha de venir. Sí, está en la Biblia, 2 Tesalonicenses 2:3, 4, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En esta profecía de los eventos de los días finales, la Biblia dice que habrá una rebelión, una apostasía, una separación de la fe. En unión con esta apostasía, se revelará el hombre de pecado, el anticristo, conocido también como el hijo de perdición. Este anticristo se sentará en el templo de Dios y falsificará el ministerio de Jesús. ¿Qué le sucederá al anticristo y cómo lo reconoceremos? Está en la Biblia, 2 Tesalonicenses 2, 8-10, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La forma para evitar ser engañados por el gran anticristo y sus milagros engañosos, es amar la verdad. Esa misma verdad nos protegerá de los engaños de los otros anticristos. ¿Dónde podemos encontrar esa verdad? Está en la Biblia, Salmos 119, 160, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia.